Buenas tardes para todos y todas. Atendiendo la directriz de nuestra Vicerrectoría Académica, me permito entonces modular este espacio con el cual busca la Vicerrectoría Académica a nivel nacional crear espacios específicos para crear una cultura de inclusión en nuestros espacios académicos. En efecto, el ejercicio de enseñanza-aprendizaje no solo requiere de comprensión, ni conocimientos, no solo voluntades políticas ni económicas, sino que también requiere de estrategias metodológicas y didácticas para hacer proceso de inclusión. De tal modo que nos hemos permitido en este espacio tener una conferencia sobre los retos y desafíos que nos competen a la educación superior en cuanto a inclusión nos compete. Hoy nos acompaña de Chile, doctor Aldo Ocampo González, quien me voy a permitir presentar de manera formal para esta conferencia. Doctor Aldo Ocampo González es profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, postitulado en Psicopedagogía e Inclusión de la UCH Chile, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada de la Universidad Jaén de España, máster en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Posee además el programa de postdoctorado en Educación en Contextos Contemporáneos y Demandas Populares de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. Doctor Aldo Ocampo González es teórico de la educación inclusiva, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad de la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula sus actividades de una perspectiva post-inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente, creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Doctor Aldo Ocampo González nos acompaña de manera voluntaria, honoris causa, en busca de generar espacios para el diálogo y diálogo que se convierte en diálogos válidos entre aquellos que ejecutan o ejercemos el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que la metodología que vamos a utilizar vía streaming, él se encuentra en Chile. Una vez terminada su conferencia, procedemos a un espacio para preguntas, de tal manera que podamos, pues, lo que les manifiesto, un ejercicio de diálogo horizontal, y favorecemos entonces los procesos posteriores en cuanto a inclusión. Una vez finalizado el encuentro, nos piden que nos registremos en la asistencia para poder certificar el curso. Entonces, o bueno, la conferencia para los procesos de escalafón docente. Entonces, de manera formal, me permito entonces ceder la palabra a doctor Aldo Ocampo. Bienvenido, doctor. Le recibimos acá desde la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, desde el departamento de Boyacá, Colombia. Doctor Aldo, bienvenido. Muchas gracias. Le escuchamos. Hola Alexander, ¿me escuchan bien? Perfecto, Sí, fuerte y claro. súper. Bueno, saludar a todos los colegas, a todos los compañeros y compañeras de la universidad que están el día de hoy en- reunidos acá para escucharme. No sé si voy a decir cosas nuevas, pero voy a hacer el ejercicio de que pensemos de forma imaginativa, y digo imaginativa en otra clave, esto que se llama educación inclusiva. Agradecer también a la universidad por este espacio y voy a compartir mi presentación. Yo les pido que ustedes me puedan avisar cuando la vean y ya comenzaríamos. Súper. Ahí se ve, ¿no es cierto? Perfecto, sí, señor. Ya, súper. Bueno, bueno. eh, Mi presentación va a bordear no el orden de los significados ni los significantes que habitualmente ocupamos para hablar de educación inclusiva, sino que vamos a tratar de trabajar en otra clave.
ya en pensar la educación inclusiva como un mecanismo de transformación, pero también como un proyecto político y como un complejo proyecto epistemológico, no como un discurso de propaganda ni un discurso facilista en el que reducimos la inclusión solamente a grupos vulnerables, a personas con discapacidad, porque ese discurso, que es bastante de propaganda, corre de manera paralela con el capitalismo global. Y si hablamos de inclusión, hablamos de cuestiones mucho más profundas que tendríamos que considerar y sobre todo en el contexto de la educación superior, ¿vale? Mi presentación entonces se titula Educación Superior Inclusiva, Territorios de la Diferencia y otras infraestructuras de la conciencia. Y quisiera detenerme en esto último que aparece acá en la última palabra, conciencia. En la medida en que nosotros, por más que hablemos de inclusión hoy día, por más que nuestros países tengan distintas políticas públicas, que la universidad tenga una política institucional, no quiere decir que el espacio sea realmente un espacio de esperanza y un espacio incluyente para todos los actores que transitan por nuestras estructuras, sino que la inclusión lo que va a buscar es promover un profundo cambio en la conciencia. Por más que haya leyes, decretos, acciones, si no existe un real cambio en la conciencia, esto realmente no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, dicho eso, comenzamos. Yo quisiera en estos primeros minutos solicitarle a la audiencia que me pueda ayudar con estas primeras láminas y quisiera preguntarle a ustedes qué les pasa, qué ideas evocan cuando escuchan las palabras educación, universidad, inclusión. ¿Qué ideas vienen a nuestra cabeza? ¿Qué ideas se instalan en nuestras creencias, en nuestros idearios académicos? ¿Qué imágenes, qué ideas vienen entonces a nuestra mente? Dejo la pregunta abierta allí para poderlo escuchar y luego ya proceder con lo que yo tengo planificado para el día de hoy. A ver qué me puede ayudar, qué cosas Buenas evocar. tardes, Sí, adelante. mi nombre es Laura Sepúlveda, soy docente del Instituto de Lenguas de la universidad y pues bueno, en estos momentos pensando en la inclusión, eh, pues es un espacio para que todas, todas las personas puedan acceder a la educación independientemente de sus condiciones, sean económicas, sociales o pues en este caso físicas, cognitivas, porque pues sabemos que existen personas con diversidad funcional que de pronto no tienen, eh, digamos, por decirlo así, las capacidades físicas que muchos podemos tener, como por ejemplo la visión, el oído, estos sentidos que pues algunas personas por diferentes condiciones pues los han perdido. Entonces es como la educación puede llegar a todas las personas independientemente de sus diferencias en cuanto a las habilidades, a las capacidades y fomentar que todos tengan acceso. La universidad, pues obviamente es un espacio de formación en diferentes áreas de la ciencia y pues realmente es una contribución a la educación de una sociedad en donde no haya ignorancia y en donde se cree un pensamiento crítico para transformar la sociedad, para crear una sociedad em, conocedora, en búsqueda de la verdad y pues del apoyo a todas las comunidades, crear conciencia, crear sociedad. Muchísimas gracias, profesora. ¿Alguien más que me podría compartir sus ideas, sus reflexiones? Sí, gracias. Pues yo considero que estos tres conceptos aunados podrían como revelar un poco el concepto de pedagogía que como docentes deberíamos tener, ¿sí? No solamente se trata de transmitir conocimientos, sino aprovechar la universalidad de la universidad y en esa misma universalidad reconocer la diferencia y promover, no sé, procesos inclusivos.
Muchísimas gracias. ¿Alguien más? No, señor doctor. Súper. Bueno, agradecer a las dos profesoras que han participado y la verdad es que cuando nosotros pensamos qué relación puede haber entre estas tres palabras, sin duda que lo primero que podemos, la ecuación que se ensambla o la fórmula que aparece es justamente la transformación de todos los ámbitos de desarrollo académicos, institucionales, los vocabularios y los itinerarios académicos que legitimamos para pensar la universidad tradicionalmente. ¿Ya? Y también yo quería preguntarles, hacerles esta pregunta, ¿no? Y pues por eso tomé esta imagen de no sé qué parte del campus de la universidad puede ser, pero ¿cómo nos imaginamos a la Universidad Santo Tomás de Tunja como una institución inclusiva y que construye justicia educativa y justicia social? Y esta pregunta es clave para entender lo que yo el día de hoy tengo preparado para ustedes y me gustaría que pudiéramos, a ver, que me pudieran contar algunas cosas, cómo se imaginan a la universidad, pero como espacio justamente que construye justicia social y que puede justamente avanzar en esta materia. Dejo la pregunta ahí para que unas 2 o 3 personas nos puedan dar su opinión, su percepción crítica. Buenas tardes. Refiriéndome a la imagen presente, pues podríamos contestar que este espacio arquitectónico está construido a través de símbolos. La semiótica, que es la modernidad, incluye todos los conceptos pedagógicos y de inclusión. Es totalmente llena de valores para poder identificar y que en la universidad se vuelve fácil de interpretar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas tardes, doctor. Por hecho, como hablaba arquitecto, ya esta sede es un espacio amplio para que podamos brindarle un servicio educativo a la población, independientemente de su raza, de su credo, de su religión, de su ideología y de su discapacidad funcional, ¿no? Y nos pensamos como una universidad incluyente en el sentido de que está abierta y en la labor humanista que la universidad propone, hay un valor fundamental y ese valor fundamental es formar integralmente a las personas, teniendo en cuenta todas las necesidades y dificultades que necesitan cada una de las personas que ingresan y se matriculan a esta universidad. Entonces, en cuanto a espacios, usted puede observar en la imagen, sí hay espacios para que se puedan, desde la labor educativa y pedagógica, desarrollar diferentes actividades pedagógicas en aras de fortalecer esas habilidades, esas destrezas que necesitan cada uno de nuestros estudiantes. Pero pues agradecemos que usted esté acá en esta conferencia para que nos brinde a cada uno de nosotros las herramientas que necesitamos para comprender con mayor profundidad el concepto de inclusión educativa. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Hay alguien más? Si no, para... Sí, para pues hacer un poco del proceso que nosotros venimos trabajando desde la Universidad Santo Tomás sobre esta población inclusiva. En este momento nosotros desde las facultades estamos pues proyectando un proceso estratégico para esta formación inclusiva y pues nos apoyamos en el decreto 1421 del 2017 que nos habla de la discapacidad o situación diversa. A partir de ahí, sí nos parece importante el día de hoy pues poder tratar de esta conferencia cuáles serían las estrategias para poder incluir dentro de nuestros procesos, nuestros sílabos, esa población inclusiva, de qué manera los podemos atender. Gracias.
Sí, muchísimas gracias a los profesores que han participado, pero la pregunta era cómo nos imaginamos a la universidad como una institución inclusiva y que a su vez construye justicia educativa y justicia social. ¿Ya? Dicho eso, comenzamos el día de hoy. Yo preparé una presentación que tiene que ver, que vamos a abordar o tratar de entender la idea de la inclusión y alejarnos de esta idea reduccionista, simplista, que está pegada a la educación especial. Porque mucho de lo que hoy día se hace en materia de educación superior es un correlato o una copia feliz de lo que muchas veces se hace en el sistema de educación primaria o secundaria asociado a la educación especial. Y en la educación superior tenemos otro tipo de tensiones que dicen relación con las acreditaciones, con la formación práctica, con el desarrollo institucional, que va a tener otro tipo de demanda y que son importantes que problematicemos la inclusión como un proyecto transversal a todos los campos de aplicación que tiene la universidad, la arquitectura, el diseño, la filosofía, educación, y no solamente sea una cuestión de un grupo de estudiantes preferentemente atravesados por una discapacidad, los que habría que incluir o construir espacios de justicia. Quiero dejar muy en claro esto, porque este vendría a ser el reduccionismo mayoritario que tiene el discurso de la inclusión en todos los niveles educativos y preferentemente en el de educación superior. ¿Sí? Y dejar muy en claro que la educación inclusiva no es un primo hermano o un primo lejano de la educación especial, sino que son dos modelos totalmente diferentes y que tienen desafíos ontológicos, pedagógicos y políticos completamente diferentes, ¿sí? Y si este error de travestir o de pensar que lo inclusivo es sinónimo de lo especial, es uno de los principales fracasos que esto también tiene, ¿ya? Porque acá la discusión es el quehacer ético, ¿qué hago para cubrir o responder a los múltiples intereses, necesidades y demandas de los múltiples grupos que atraviesan o que pasan por la universidad y no exclusivamente de aquellos mal llamados grupos vulnerables, porque ese discurso de pensar que la inclusión es para el indígena, el afrodescendiente, la identidad sexual no normativa, que serían todas las que no están en el canon de la heterosexualidad, los estudiantes con discapacidad o grupos exclusivamente pobres, corre de forma paralela con el capitalismo global y ese también es un riesgo restrictivo de pensar un proyecto de transformación tan poderoso como el que está en el meollo mismo de la inclusión. ¿Sí? Bueno, para partir, y ahora sí comenzamos, yo quisiera sostener que las instituciones de educación superior enfrentan lo que aquí aparece, el imperativo ético de convertirse en un espacio de esperanza para todos los estudiantes. Y quiero dejar muy en claro que la educación inclusiva no es pensar una práctica especial para estudiantes supuestamente especiales, sino que es reconfigurar la gramática institucional, pedagógica o la arquitectura en todas sus dimensiones de la universidad. Y esto pero para que esto se materialice, tiene que existir un compromiso institucional y político de la propia universidad. Y yo ocupo lo político no en términos partidistas, sino que en términos del propio quehacer de interpelación del mundo. Es decir, si la universidad se declara como una universidad inclusiva a favor de la inclusión, primero no puede reducir su tarea exclusivamente a ciertos grupos, sino que crear un mecanismo de protección, de acompañamiento y de beneficio de todos los estudiantes que transitan por su estructura, ¿sí? Porque cuando hablamos de inclusión hablamos de la multiplicidad de grupos que atraviesan la estructura educativa y no exclusivamente de los típicos grupos que yo ya mencionaba, que si bien es importante y urgente, aquí el llamamiento es transversal. Y por otro lado, para que la inclusión en términos institucionales tenga sentido, tiene que ser un mandato de la vicerrectoría académica que se baja directamente a través de los distintos departamentos y facultades. Si eso no está normado en la política institucional, en el plan estratégico de la universidad, esto termina siendo un compromiso de ciertos profesores, de ciertas unidades, pero sin un respaldo y un soporte de la propia institucionalidad, ¿no? Digo esto porque esto es lo más relevante que habría que entender. Y ocupo la idea de un espacio de esperanza, pensando que para muchos estudiantes el asistir a la universidad tiene que ser este espacio de encuentro, de participación, pero también de potenciación, ¿sí? Bueno,
La primera parte de esta presentación se titula Tensionalidades críticas sobre educación inclusiva. Y vamos a revisar algunos de los problemas, conceptos, fundamentos que esto tiene y cómo de alguna manera debiésemos entender la inclusión como un proyecto político más que como una práctica de asimilación. ¿Sí? Bueno, lo primero que yo quisiera advertir y decir con mucha claridad es que la educación inclusiva no es un eslogan, ¿ya? Ni mucho menos un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché, como hoy día está o aparece en los medios masivos de comunicación, en mucho de la literatura especializada y en la formación de pre y posgrado, sino que es algo mucho más complejo. ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera que hoy día está plagado el mundo académico de discursos facilistas, ¿no es verdad? Y que reproducen parte de la imaginación propia de la ilustración para hablar sobre el otro. Es decir, ser respetuosos con la diferencia, acoger a la diferencia, pero negando la diferencia en los mismos soportes prácticos donde eso tendría que materializarse. Y que en el fondo un poco es la premisa de la ilustración en cuanto a la otredad. Es decir, acoger al otro, pero sin justamente crear un espacio de recepción activa y transformativa para eso otro. ¿Sí? Y eso lo podemos ver cuando a la universidad ingresan ciertos colectivos de estudiantes, por ejemplo, de personas con discapacidad, pero en la universidad faltan insumos físicos, falta personal calificado o simplemente las estructuras académicas no están organizadas para ello. Ese discurso de la razón ilustrada en relación a la otredad nos va a llevar entonces a pensar siempre como la idea de inclusión como sinónimo de igualdad, ¿no es verdad? O esos discursos que dice todos somos iguales, pero diferentes, pero sin resolver el meollo mismo. ¿Y por qué digo que hay que superar esta idea del eslogan? Porque la educación inclusiva es mucho más compleja que un mensaje de propaganda. Primero, es un poderoso proyecto político, supone justamente entender que los seres humanos existimos a partir de la correlación con el otro, de la interrelación con el otro, y no reducir su función a una simple práctica de asimilación. En ese sentido, entonces, la educación inclusiva, como yo la practico y como yo la investigo, se convierte en un complejo proyecto político que va a estar preocupado por examinar la raza, la etnia, la desventaja, la diferencia y sobre todo los frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución, que son todos los frenos que los seres humanos enfrentamos en nuestro paso por la escolaridad, por la universidad o por la sociedad, y que se traducen en desigualdades físicas o desigualdades que tienen un correlato, un impacto en lo subjetivo, ¿no? Entonces siempre tendríamos que tener en mucha consideración esas dos dimensiones. ¿Qué es lo que hacen las desigualdades en lo material y también en lo psíquico o en lo subjetivo? Y desde ese punto de vista se convierte en un desconocido o en una desconocida praxis relacional, porque aquí está otra de sus principales premisas, que la inclusión nos invita justamente a crear otros códigos de legibilidad sobre la existencia humana. Es decir, es la pregunta por la existencia y cómo educamos en torno a esos múltiples modos existenciales que están presentes en el sistema educativo. No es aumentar el número de niños matriculados o de sobreimponer justamente políticas de cuoteo para personas supuestamente especiales, que eso es lo que desde la pedagogía crítica se llaman los llamados vacíos de la diversidad, sino que habría que entender la inclusión como una desconocida práctica de coexistencia y justamente de otros modos de producción de la subjetividad. Eso nos lleva entonces a reconocerla como un nodo histórico, es decir, como un problema epocal, ¿no es verdad? Pero a su vez estructural, es decir, que está relacionado con el funcionamiento de las estructuras sociales y en la medida en que nosotros entendamos cómo se producen las reglas de funcionamiento de la sociedad, que son las que producen la economía, la cultura, la política, que son esas reglas las que generan poblaciones en riesgo y que a su vez condicionan los funcionamientos del sistema educativo. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos cómo funcionan las reglas institucionales de la sociedad, que son las que permean las reglas de funcionamiento del sistema educativo, podríamos más visiblemente entender esas múltiples fallas o esas múltiples formas de desigualdad que afectan a todos los grupos que pasan por el sistema universitario. Y a su vez es heterogéneo porque nos habla de múltiples grupos específicos, pero que son totalmente diferentes en su forma existencial, ¿sí? Bueno,
Esto para mí tiene que ver con una inclusión más real y el problema de la inclusión es un problema netamente estructural, no un problema pedagógico. Es decir, la inclusión se practica, se ejerce y se ve materialmente cuando los estudiantes se insertan en la sociedad misma y es sobre esas relaciones las que tendrían entonces que empezar justamente a reflexionarse cómo podemos hacer frente en torno a ellas, ¿no? Por eso la inclusión debe concebirse y conceptualizarse, como yo ya decía, como un proyecto político y aquí un proyecto cívico, ciudadano, ¿no es verdad?, que interviene en las bases del contractualismo social, pero que está preocupado por ofrecer un examen sobre la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja, la opresión, la raza y todo lo que ha quedado construido al margen de la historia, ¿sí? Pero nunca va a ser una práctica especializada para estudiantes supuestamente especiales, ¿ya? Esa idea hay que derribarla porque si no entran en tensión otros discursos, como discursos de la totalidad versus los discursos de la asimilación, como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué puntos de partida yo quería compartir con ustedes? En primer lugar, 3 argumentos que para mí son medulares y son clave en todo esto, que tienen que ver con reconocer en un nivel ya más analítico que la educación especial puede ser una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, ¿sí? Es un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo en su conjunto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy a menudo y reiterativo en la literatura especializada encontrar este error de construcción del conocimiento, ¿sí? Y lo que hoy día tenemos como inclusión es una extensión, una mutación de la educación especial, no una verdadera práctica de inclusión. Entonces ahí está el dilema, ¿no? ¿Cómo desdiscapacitamos la inclusión o rompemos todas estas imaginaciones que terminan siempre restringiendo su verdadero campo de problema? Como segundo argumento, queridos colegas, podríamos decir que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, impone una falsa política de transformación y por ende los sistemas educativos caen en prácticas de asimilación, que consisten, en el caso de la educación superior, crear políticas de cuoteo para grupos supuestamente especiales, pero sin reimaginar la arquitectura educativa, ¿sí? Por ello, la inclusión, yo quería dejar muy claro el día de hoy, nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, ¿sí? Y digo esto porque la inclusión, como yo ya advertía, está más próxima a la pregunta por la existencia y los múltiples modos existenciales del ser humano, y que esa es una pregunta medular para todo aquello que hacemos educación, y que entendemos que el ser humano está en permanente devenir y que es el resultado de la historia, de las estructuras políticas, culturales, con las cuales interactúa, ¿sí? Pero no es fértil reducir este enfoque supuestamente a ciertos grupos que habría que incluir a lo mismo que muchas veces lo ha desocializado, lo ha rechazado, lo ha marginado, ¿sí? Porque ahí no hay un cambio en la estructura más profunda de funcionamiento del sistema educativo ni de la práctica social, ¿sí? Y uno de sus propósitos va a ser justamente, como dice ahí, tratar de emitir un dictamen acerca de la exclusión. Y otra de las cosas que quería aclarar es que no hay relación o no es tan adecuado pensar que hay márgenes en la sociedad y hay centro, porque en el estudio de las desigualdades, los márgenes y los centros no, no nos dicen mucho, ¿ya? Esa vendría a ser, como nos dice Aptar Bra en ese libro Cartografía de la Diáspora. Ella dice que pensar los procesos de inclusión entre un centro y una periferia es fundamentalmente un error eurocéntrico, porque el estudio de las desigualdades es multinivel, es decir, funcionan en la lógica de una malla de conexión y atraviesan a distintos grupos en distintos planos. Y por eso que la interseccionalidad es tan importante para decirnos cómo nuestros estudiantes en sus trayectorias educativas van siendo objeto de ciertas marcas de desigualdad, ciertas formas de opresión, de exclusiones, etc. Y aquí lo interesante es darnos cuenta cómo se producen esas, cómo se articulan, cuál es la mecánica de constitución que tiene la exclusión, por ejemplo. Y como punto 3, que es lo que yo me he dedicado este tiempo, es tratar de entender o reconocer que no sabemos a ciencia cierta o con exactitud lo que es la educación inclusiva, ¿sí? Y esto lo podemos ver con mucha claridad cuando vamos, por ejemplo, a seminarios, a congresos o estudiamos un posgrado, que hay múltiples perspectivas sobre inclusión, pero que
pero que en su significado más profundo es bastante homogéneo. Y de hecho, la pregunta que está en el argumento 3 es lo que ha restringido a nivel mundial entender este enfoque, porque en el fondo no se conoce lo que sería la naturaleza propia de la educación inclusiva. Y eso es lo que hace que todo siempre esté anclado en el mundo pedagógico a la educación especial. Yo quisiera ahora, para concluir esta primera parte, que ustedes pudieran mirar esta imagen y me pudieran decir si solamente los grupos que aquí están presentes son aquellos grupos que necesitarían ser supuestamente incluidos a nuestro sistema universitario. Y después, eso es lo primero que me gustaría reflexionar. En la primera imagen aparecen los mapuches de acá de Chile, que es una de las etnias milenarias que todavía tiene una población significativa y que nos hablaría de todos los sujetos justamente excluidos, marginados, producto del colonialismo. Luego tenemos las personas en situación de discapacidad y ahora hace la última década que las políticas de inclusión hablan de la diversidad sexual. Pero hace 10 años atrás todavía era un tabú y era un objeto que no aparecía visiblemente mencionado. Yo les pregunto, ¿aquí faltan estudiantes? ¿Faltan perfiles estudiantiles? ¿O solamente estos serían los sujetos de la inclusión? ¿Alguien quiere responder? ¿Opinar? ¿Por allá? ¿Sí? Gracias, doctor Aldo. Le habla Néstor Abril de la Facultad de Cultura Física. Sí, efectivamente yo considero que este tema de la inclusión pues también depende del contexto, ¿no? Si nosotros de pronto analizamos un poquito más nuestro territorio y las realidades que acá vivimos, allí hacen falta tal vez las personas que tienen dificultades económicas, tal vez las personas del campo que no tienen el acceso a la tecnología, a la internet, tal vez los adultos mayores que tiempo atrás no tuvieron la posibilidad de ingresar al sistema educativo. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que hacen falta otros grupos poblacionales en ese panorama que usted nos plantea. Ajá, muchísimas gracias, profe. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en realidad esto es lo que puntualizan y nos dicen las políticas ministeriales, las políticas públicas sobre inclusión. Es decir, cuando nosotros situamos la idea de la inclusión en estos grupos mal llamados vulnerables, que en sí mismos son minorías, que son mayoría en el mundo, nos damos cuenta que aquí faltan una multiplicidad de colectivos estudiantiles, una multiplicidad de grupos estudiantiles que pasan por la universidad o por el sistema educativo. Esto entonces nos lleva a la pregunta si la educación inclusiva no es una educación especial, entonces ¿qué es? Y para dejarlo muy en claro, yo diría que esto es más bien un proyecto de transformación, pero de una lucha contra el fracaso y contra la exclusión. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad aquí faltan muchos más de nuestros estudiantes y esto nos lleva a reconocer que nosotros somos frágiles en la trama social, ¿sí? Bueno, dicho eso, avanzamos. Yo quisiera sostener que la inclusión no es una práctica de asimilación, sino que un profundo dispositivo de transformación del mundo, ¿sí? Y digo del mundo de los múltiples mundos, porque el problema que tenemos en la imagen anterior es justamente reconocer que hay un mundo creado por la modernidad que valida una sola forma de mundo, ¿sí? Y que eso es un correlato en la universidad. Sin embargo, cuando reconocemos que no es una práctica de asimilación, entendemos la necesidad de redefinir las reglas del juego con las cuales nuestras sociedades funcionan y por las cuales podríamos construir un espacio real de esperanza y de justicia. En ese sentido, ¿dónde estamos el día de hoy? Estamos puestos acá en estas caritas que yo estoy señalando con el cursor, que es la práctica de enseñanza centrada en el individualismo y en el esencialismo, es decir, reconocer que ciertos grupos son los que tienen un problema y que como tal, en ese problema es inherente a la persona, ¿no es verdad? Y eso nos lleva entonces a entenderla como una práctica de asimilación y de acomodación, que en el fondo es el problema del cuoteo o entender la diversidad como un ideal de asimilación o de sujetos que supuestamente escapan a lo que es normal, a lo que es común, etc. Y que esa es una discusión totalmente ya anquilosada en el campo de las pedagogías de las diferencias. Sin embargo,
lo que nosotros debiésemos entender, y esto es crucial para la universidad, es que en la universidad trabajamos con el principio de filosofía que se llama la heterogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espacio que está compuesto de lo diverso, un espacio de la metadiversidad, ¿no? Y que eso nos lleva a reconocer que los seres humanos, independiente de que tengamos discapacidad, seamos de un grupo, afrodescendiente, NASA o lo que sea, o simplemente vivamos en una situación X, ya somos sujetos de la multiplicidad. Y eso permite justamente romper con estas ideas cosificadoras del ser que restringen la comprensión del ser humano. Y desde ese punto de vista entonces nos lleva a entender la presencia de que en la universidad hay múltiples singularidades, múltiples formas de ser uno, de ser hombre, de ser mujer, múltiples formas existenciales que están presentes en su propio quehacer. Y que esta es la naturaleza de la educación en su conjunto. Reconocer que hay múltiples singularidades, múltiples formas existenciales, que el problema que enfrentamos es cómo accedemos al tipo de conocimiento que produce cada una de esas formas existenciales. Lo que hoy día tenemos es un conocimiento muy artificial sobre ciertos grupos a los que supuestamente tendríamos que incluir. Y esta idea de la multiplicidad de singularidades nos lleva a tres preguntas fundamentales para un proyecto académico o universitario que dice relación con incluidos en qué tendrían que estar nuestros estudiantes, excluidos de qué y excluidos por quién. Yo creería que estas tres preguntas son medulares para poder responder parte de la artificialidad con la que hoy día está pensada la idea de inclusión, ¿no? Porque no se trata de meter algo a lo que ya está, sino que si yo voy a tomar algo que supuestamente no está, tengo que cambiar las reglas del juego y tengo que cambiar las lógicas de funcionamiento de esas estructuras educativas, ¿sí? Y es el caso típico, es lo que pasa, por ejemplo, de lo que digo, cuando alguien deserta del sistema educativo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien deserta? Lo más probable es que se va a trabajar o empieza a hacer dinero, ¿no es verdad? Y luego cuando quiere estudiar, la persona se vuelve a encontrar con el mismo formato de escuela. Esa gramática es lo problemático. Entonces, por lo tanto, acá tenemos una desarticulación de modelos entre un modelo educativo universal, que es el que sanciona la universidad, con ciertas variaciones, metodologías activas, pero universal, y los grupos que recibe son totalmente, chocan a veces con eso, ¿no? Entonces, estos diseños instalados hacen que estos grupos a veces sean entendidos como faltos de inteligencia o no tan capaces, o que les cuesta en su tránsito por la universidad, porque hay una desvinculación entre la realidad existencial del sujeto y el tipo de diseño curricular que el sistema educativo impone. En ese sentido, entonces, hoy día los desarrollos mayoritarios del sistema educativo están puestos acá en la idea de una práctica de asimilación que entiende la diversidad como esos otros, ¿no es verdad?, construidos artificialmente, y eso entiende la diversidad como un índice de asimilación. Mientras que lo correcto, por lo menos desde mi posición teórica, sería entender la inclusión como una práctica de transformación que interviene en las estructuras de funcionamiento del sistema educativo, en las estructuras económicas, políticas y culturales, es lo que se llaman las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, y que justamente son las que producen las poblaciones excedentes. Y aquí lo más interesante es darnos cuenta cómo ciertos grupos ejerciendo el derecho a la educación superior, estando en la universidad, son objeto de práctica o de mecanismos de arrastre a las fronteras del derecho a la educación, que son los frenos que experimentan. Entonces, aquí el problema no es que la gente esté fuera, que la gente está ejerciendo muchas veces el derecho, y en ese ejercicio es que justamente aparecen estas barreras, estos obstáculos que los arrastran hacia las fronteras del derecho a la educación, ¿sí? Bueno, por eso yo quisiera sostener además que la inclusión no es una práctica filantrópica idealista, como muchos creen, ni mucho menos una política idealista basada en una retórica liberal de justicia social, sino que involucra las estructuras abstractas de la democracia. Esto quiere decir que interroga profundamente su significado de lo que implica la democracia y cómo nosotros desde la formación introducimos a nuestros estudiantes en esa comprensión de la democracia, porque busca representar las contradicciones performativas de lo inclusivo, es decir, cómo lo inclusivo puede producir cambio en nuestra realidad existencial, en nuestra práctica cotidiana.
Cuando asumimos la inclusión como el resultado del trabajo imaginativo, permite justamente a todos los usuarios poder hacer cambios sustantivos dentro de sus propias realidades, ¿sí? Y este es otro de los problemas que también está muy presente hoy día en los sistemas universitarios de pensar, así como está la práctica de asimilación, también está la práctica filantrópica idealista, ¿no? Y que nos ayuda mucho a entender esto. En esta imagen, ustedes se podrán dar cuenta de que hay tres imágenes, ¿no? La pregunta que nos haríamos, ¿de qué nos hablan estas imágenes? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los casos típicos de las diferencias universales. Y este otro error que también los sistemas universitarios sobre inclusión puntualizan. Puntualizan en la idea de ser negro como código colonial o afrodescendiente, que es un código colonial, de la idea de discapacidad, que es otra elaboración occidental colonial, y en la idea de los grupos vulnerables, que es otro código occidental neocolonial. En ese sentido, el problema es que no tenemos una comprensión acabada sobre lo que son las diferencias, que son en el fondo minorías mayoritarias en el mundo, sino que tenemos un conocimiento artificial. Y si los sujetos emergen en el sistema educativo a través de determinadas categorías, entonces tendríamos que preguntarnos cómo esos sujetos son legibles o emergen dentro de ciertas categorías en el sistema educativo actual. Esto es muy importante porque nos va a llevar justamente a la pregunta por cómo se construyen esos criterios de legibilidad, es decir, cómo el ser humano emerge en determinadas prácticas al interior del sistema educativo, ¿no? Y lo que hoy día tenemos justamente son sistemas de clasificación que tributan a ciertas asignaciones de recursos, políticas de cuoteo, etc. La pregunta aquí es, ¿cuál de estos tres conceptos son los que debiésemos ocupar de acuerdo a lo que yo he estado mencionando? La diversidad, las diferencias o las múltiples singularidades. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hablar de diversidad y diferencia es una moneda con la misma cara. Cuando decimos diversidad y la ocupamos en su sentido positivo, la estamos solamente significando como una atribución o una propiedad inherente al humano, ¿sí? que está inscrita en nuestra naturaleza humana. Y me va a perdonar si aquí hay algún colega de filosofía, pero yo ocupo en mi trabajo intelectual la idea de naturaleza humana como algo inherente justamente a las configuraciones del humano, ¿sí? Independiente de las discusiones que puedan ser legadas por Arendt y otros teóricos, en mi trabajo intelectual yo lo ocupo desde esa perspectiva. Sin embargo, esta misma atribución la va a tener las diferencias, que van a ser ideas sobre el humano que son construidas socialmente. El problema es que tanto la diferencia como la diversidad van a tener una atribución negativa que nos van a llevar a asociar nuestra identidad con ciertas acciones de desventaja de ciertos grupos. Por ejemplo, ser gay, ser lesbiana, ser negro o ser mujer genera o ha generado en ciertos momentos de la historia un sistema de diferenciación, ¿no? Y eso es lo que lleva a algo más peligroso, que es lo que instala el discurso de la inclusión en su génesis, que es el problema ontológico de los grupos sociales. Es decir, cómo a partir de mi identidad o de mi atribución específica del humano, yo soy un sujeto que soy aminorado y por lo tanto sometido a ciertas prácticas de diferenciación y diferencialismo social. El único de estos conceptos que no nos cosifica, que evita esa cosificación, es el concepto de las múltiples singularidades. Es decir, que reconoce que hay múltiples formas existenciales en el paso de la educación, ¿no es verdad? Y que sus atribuciones no son sistemas fijos, sino que están en permanente devenir con lo que se llama la historia, la cultura, las interacciones sociales. Y que en el fondo es lo que el feminismo reconoce como el materialismo subjetivo. Es decir, esta idea de que el ser humano está en permanente devenir encarnado, pero que es el resultado de la interacción con el medio que lo rodea. A mí me parece que la que permite dejar de cosificar a las personas y mirar a todos los sujetos en un plano de transversalidad es el de múltiples singularidades, ¿no? Que es mucho más complejo porque se conecta con lo que Arturo Escobar llama las ontologías relacionales, por ejemplo. Entonces, esto va a ser clave para entender el derecho a la educación y hacernos la pregunta de dónde estamos el día de hoy, ¿no? En ese sentido, tendríamos que hacernos la pregunta si hoy día estamos en el valor colectivo o estamos en un valor distributivo del ejercicio del derecho a la educación. Yo afirmaría más bien que estamos en un valor colectivo. Esto quiere decir que el aseguramiento del derecho se expresa en términos de
una totalidad homogénea y una universalidad también homogénea. Es decir, que en el fondo es lo que se funda la política occidental. Dar a todos los grupos lo mismo, ¿no es verdad? O estableciendo unos mínimos que sean homogéneos para los mismos. Sin embargo, este es el momento actual que tenemos, ¿ya? Y el problema es que uno podría asegurar un piso mínimo para la población, pero el problema está en lo que, si el contexto de la inclusión está puesto en la multiplicidad y en el pluralismo, entonces nosotros debiésemos apostar a la idea de un valor distributivo en el ejercicio del derecho, reconocer la multiplicidad que habita y cómo podría ejercerse o aplicarse el derecho a la educación de distintas maneras, de acuerdo a distintos grupos, realidades y contextos culturales. Esa lógica está mucho más situada en la idea de un proyecto político para la complejidad, por ejemplo, más que en un piso universal de aseguramiento, que es lo que hoy día conocemos como políticas de inclusión, ¿no? Bueno, todo esto que yo he compartido con ustedes nos dice en el fondo que la educación educativa inclusiva lo que tiene o enfrenta el reto justamente de producir otras formas de pensar los procesos educativos o producir otros desempeños epistemológicos, que en el fondo es la capacidad de reorganizar los deseos de múltiples grupos sobre el mundo en el que quieren vivir y existir, ¿no? Que es en el fondo es hacer que múltiples mundos, ¿no es verdad?, sean parte de un gran mundo en el fondo, ¿no? Bueno, y aquí entonces nos topamos con algo más complejo, que es si la inclusión asume un cambio revolucionario de la mente, entonces, ¿qué hace que ésta se convierta en un poderoso proyecto político, ¿no? Por eso yo partí diciendo que la inclusión solo va a tener sentido en la medida en que exista un real cambio de mentalidad en las personas, un real cambio de conciencia. Por más que tengamos leyes, decretos, eso no asegura realmente que haya un espacio de inclusión y de participación para todos los estudiantes o un reconocimiento de esa otredad en su legitimidad, ¿sí? Por eso que esto implica un cambio de conciencia. Fíjense lo que dice acá: un mero cambio de mentalidad, por grande que sea, no provoca revoluciones. Sin este revolucionario cambio de mentalidad, los programas revolucionarios caerán en el mismo lazo metafísico de la intención y de los contextos idealizados. Y este es uno de los problemas que tiene la educación inclusiva, es decir, que al ser pensada en términos idealistas, sin entender el trasfondo político, epistémico y metodológico que tiene, queda atrapada en sus propios argumentos. Bueno, por eso va a ser fundamental reconocer que no está claro el discurso de la inclusión que la inclusión adoptaría, ni mucho menos que esta es una revolución que no tendría un modelo previamente definido ni un contexto de proliferación específico. Es decir, que la inclusión, y aquí entramos en una cuestión ya más de orden epistémico, que la inclusión no nace necesariamente de lo que llamamos pedagogía o ciencias de la educación, sino que va a tener distintas raíces de surgimiento que van a venir desde la filosofía de la diferencia, el feminismo, la interseccionalidad, lo anti, lo postcolonial, la interculturalidad crítica, los estudios de la mujer, los estudios queer, etc. Es decir, este es un fenómeno que va naciendo y se va modelando a partir de las contribuciones de múltiples campos que son en sí mismos proyectos de conocimiento en resistencia, es decir, son proyectos académicos que van a tener un compromiso con ver cómo ciertos discursos críticamente esperanzadores establecen formas de complicidad con la desigualdad, ¿ya? Y eso es una de las primeras matices que debiésemos dejar muy en claro. Y bueno, para sintetizar esta primera parte, en esta lámina lo dice muy claramente. Dice: la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, digo la máquina al sistema, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Ojo con esto, esta ecuación fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación en la que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión, en la que yo estoy interesado, es derribar las estructuras de asimilación inclusiva, que es lo que yo he estado describiendo durante toda esta presentación. Lo que hoy día tenemos en el sistema educativo es una estructura de asimilación inclusiva,
¿sí? Cuando las estructuras sociales, que en el fondo legitima que las estructuras sociales y culturales se mantengan intactas en sus articulaciones opresivas y dominantes. Y aquí yo no ocupo la opresión y la dominación como lo hacen los marxistas, porque reconozco que ese proyecto de conocimiento, ese proyecto político, perdón, está agotado en su función histórica, sino que entiendo la opresión y la dominación como lo harían, por ejemplo, Iris Marion Young, cuando ella nos dice que son frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución, ¿no? Y en el fondo lo que aquí también nos hace ver esto, que en la medida en que nosotros alberguemos más grupos puestos en las estructuras sociales y culturales, pero mantengamos intactas las estructuras de opresión, justamente hacemos complicidad, la inclusión se vuelve cómplice con esas mismas desigualdades. Y eso es lo que justamente habría que cautelar permanentemente para derribar esa edificación. Por eso, lo que a mí me preocupa, ¿no?, es que podamos derribar esas formas de esencialización con las que tradicionalmente está vinculado el sentido y alcance de la educación inclusiva, ¿sí? Porque aquí se trata de asumir el reto de incurrir o evitar las formas de semejanza que va a tener con la educación especial. Si bien, como yo ya advertía, la educación especial es una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es un profundo proceso de desplazamiento de los signos que definen la orgánica de la provisión educativa neoliberal, ¿sí?, o la falta de responsabilidad ética de la estructura educativa. Por otro lado, la inclusión va a ser responsable en la producción de otros mundos. Por eso es un mecanismo de fractura y de alteración de los criterios de legibilidad del ser, ¿sí?, a través de los cuales el ser humano es descrito en la práctica educativa, ¿sí? Y esto nos lleva a una cuestión mucho más importante, a mi juicio, que es la pregunta por los modos existenciales. Por eso, tomar la educación inclusiva como educación especial no es solamente incurrir en el mismo fallo, sino que es legitimar un agente epistémico de orden putativo que, al intentar producir el campo, conserva intacta tal grado de ascendencia y que, como ya veíamos, no tienen relación epistemológica en su propia naturaleza, ¿sí? Y lo que hoy día conocemos es una construcción autoidéntica a lo especial, pero no conocemos la real naturaleza o potencia que tiene lo propiamente lo inclusivo. Y hoy lo que tenemos es lo que aparece acá, que dice: al no existir el desplazamiento de lo significante de lo especial o lo no especial. O sea, hoy día tenemos esta forma más avanzada de la educación especial, pero no conocemos realmente lo que es la educación inclusiva. Por eso, esta construcción que actúa de forma clave reprimiendo o negando la verdadera identidad de la educación inclusiva, ¿no? Tarea que exige examinar la autoconstitución del yo de lo inclusivo, es decir, cómo se define la verdadera identidad de la educación inclusiva. Se trata entonces de encontrar los límites de creación y de existencia del ego del campo, es decir, la conciencia, el propio yo. La educación inclusiva que más conocemos y practicamos no es otra cosa que una obra maestra de la metafísica edípica y de la retórica occidental, es decir, de esta forma occidental creada por el humanismo clásico que sanciona una única forma existencial válida, el hombre blanco, burgués, católico, cristiano, etcétera, pero excluye a todo lo otro que no condice con ese perfil ontológico. Y es justamente esa otredad, esa exterioridad, como va a decir Enrique Dussel, que queda marginada, excluida, es la que tenemos que aprender a leer en sus propios términos, ¿sí? A pesar que nos encontremos en presencia de un objeto polémico, contingente y suficientemente ambiguo, la inclusión debe promover la capacidad de formular otros hábitos mentales para pensar la educación. Y aquí yo siempre digo esto con pesar, porque en general en la educación somos un campo muy poco creativo para pensar nuestros problemas. Lo que necesita la educación es pensar con creatividad otras formas de imaginación posibles para practicarse. Y ese es el llamamiento que la inclusión nos hace. Bueno, ¿cómo todo esto se relaciona entonces con la diferencia? Y ahora vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a analizar entonces la pregunta por los múltiples modos existenciales. Y vamos a quitarle el componente del esencialismo o de pensar que la inclusión es solamente para unos pocos. Bueno, las imágenes que acompañan esta parte de la presentación son tomadas de la artista india Nalini Malani y tienen mucha relación con lo que vamos a mirar.
vamos a revisar algunas premisas ontológicas que la inclusión tiene. Lo primero, decir que ontológicamente la inclusión tiene que ver con el sentido de lo múltiple, porque todos los conceptos de otredad, heterogeneidad, alteridad, diferencia, diversidad, heterogeneidad, nacen del propio concepto de multiplicidad, ¿sí? No nacen de un enfoque asociado a la ideología de la normalidad, ¿sí? Bueno, primer argumento ontológico nos dice que nos traza el desafío de reconfigurar al sujeto de lo inclusivo. Esto supone tomar distancia del esencialismo y del paradigma de la modernidad. Es una invitación a trabajar a favor del antihumanismo, es decir, de esas formas que justamente permiten liberar al ser humano de todas las atrapaduras impuestas por el humanismo clásico, por la forma de legitimar a una sola forma existencial válida en Occidente, ¿sí? Y marginar a una multiplicidad de sujetos de los que hoy día no conocemos lo que significa ser sujeto en sus propios términos. Como segundo argumento, nos dice que la naturaleza ontológica de la educación inclusiva va a recoger los aportes del materialismo subjetivo y de la ontología procesal y de las relaciones, es decir, que va a entender que el sujeto es el resultado de la interacción con la historia y la trama social, pero además va a reconocer que el sujeto es un ser de lo singular y de lo múltiple, pero que existe en relación con el otro, no existe de forma alejada al otro, ¿sí? Y que todas las formas llamadas discapacidad, heterosexualidad, homosexualidad, afrodescendiente, son formas del humano y no tienen un estatus o una jerarquía ontológica como la modernidad ha establecido. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo hoy día en los sistemas educativos de orden superior, como la universidad, sigue siendo un espacio profundamente colonial cuando nosotros nos damos cuenta la presencia de la jerarquía, los rankings, por ejemplo, y las jerarquizaciones de ciertas formas existenciales que podrían o no transitar por el sistema educativo, ¿sí? Como tercer argumento, podríamos decir que la política ontológica de la educación inclusiva va a construir un espacio de reexistencias del humano, ¿sí? Como cuarto, nos diría que la educación inclusiva va a rechazar el binarismo estructural, ontológico y político, y por lo tanto va a reconocer que lo inherente a este enfoque es la idea de las múltiples singularidades, ¿sí? Y como quinto argumento nos va a decir que la educación inclusiva materializa un espacio relacional compuesto por lo que María Lugones llamaba un yo diversificado, o múltiples formas existenciales, o múltiples maneras de ser uno, ¿sí? En esa lógica, entonces, la educación inclusiva, como yo ya decía, nada tiene en común con las necesidades educativas especiales, ¿sí? Este anclaje es propio del esencialismo y es lo que nosotros tenemos que romper justamente para crear otros canales de participación en el sistema terciario o en nuestras prácticas de enseñanza. Bueno, todo esto nos lleva entonces a pensar en torno a los territorios de la diferencia, ¿ya? Y aquí la sección de la diferencia opera en términos de un carácter históricamente contingente que supone asumir un tipo particular de ontología, una comprensión de la realidad y del ser humano que en su especificidad busca darle la vuelta a las configuraciones modernas y coloniales responsables de definir lo que significa o cuenta como humano, que aprovecho de decir que todas las atribuciones de lo que cuenta como humano y humanidad es una cuestión inventada y producto del imperialismo y el colonialismo, ¿no? Por eso vuelvo a insistir en esta idea de reconfigurar los entendimientos sobre lo que cuenta como el humano, ¿sí? A esto, y otro de los retos que la inclusión tiene es superar la universalización de la mente. A esto, la teórica cultural holandesa Mieke Val denomina imaginación binaria, es decir, esta forma casi restricta de pensar adentro, afuera, incluido, excluido, etcétera, ¿no es verdad? Y que nos dice ella que nos va a llevar a un binarismo ontológico. Por ello, la inclusión como categoría de análisis puede ser descrita como un fenómeno amplio y no fijo, a través del cual es posible leer diversas categorías, problemas, campos de trabajo y prácticas sociales y culturales, ¿sí? Son justamente los efectos de la binarización los que disfrutan de un bajo estatus de análisis en los debates de lo que llamamos investigación sobre la educación inclusiva. Por ello, se enfrenta a la desarticulación de la mente, que es la que jerarquiza ciertas formas existenciales,
cuya empresa se sustenta en la autodefinición indicativa por negación. Es lo que White, por ejemplo, en Hayden White, se convierte en un dispositivo que se explica cómo determinados grupos humanos, que pueden estar ligados por ciudadanía, sexo, raza u otras identidades colectivas, para afirmar quiénes son, sin tener que preocuparse de elaborar descripciones que podrían ser objeto de refutación, dice ella, incluso el otro que es rechazado no necesita definición. Basta con señalarse a él o a ella y afirmar, yo no soy como este, y la imaginación hace el resto. Es decir, que en general las formas de operar del mundo que tenemos funcionan en torno a esta forma de universalización de la mente, jerarquizando, clasificando y negando al otro a partir de su propia esencia. Por ello, el binarismo es clave para mantener vivo el problema ontológico de los grupos sociales, especialmente aquella concepción de alteridad, especular y negativa, que denominaciones que refuerzan, sea dicho de paso, un corpus de hostilidades psíquico-relacionales de diversa naturaleza. Para deshacer la estructura de pensamiento binarista, es clave centrar el efecto de autodefinición por negación, empresa que se sustenta o en la práctica cultural o en el día a día se da de tres maneras: la polarización del otro, la simplificación del otro y la jerarquización del otro. Esta operación acontece así. Primero, la estructura contrapone dos categorías, europeo, no europeo, por ejemplo. Luego simplifica los matices para que se forme un par y a continuación la vuelve vertical. Y eso es lo que hace justamente la polarización horizontal, de modo que una de las dos categorías termina estando por encima de la otra. Esto allana el camino para el dispositivo de White. Una vez que una categoría esté arriba, la otra se vuelve negativa, indefinida y vaga, ¿sí? Por ello, una ontología relacional, que es lo que necesita el sistema educativo en su conjunto y la universidad, es una forma de reexistencia. ¿Por qué digo esto? Porque las universidades son el espacio por antonomasia del pensamiento crítico, del pluralismo, pero hoy día están totalmente condicionadas por el capitalismo global y el pensamiento crítico está relegado a los márgenes de la universidad y se han convertido en espacios mayoritariamente reaccionarios. Y eso nosotros lo vemos cuando el propio sentido de interpelación del mundo, del pensamiento crítico, se empieza a sentir con fuerza. Muchos académicos, ven afectado su trabajo o simplemente pierden su trabajo. Y eso es lo que hace, entre otras muchas causas, también los sistemas de acreditación, darnos cuenta de que la universidad hoy día es un espacio reaccionario en su propia naturaleza, ¿no? Y que debería ser todo lo contrario, debiese ser un espacio de interpelación profunda del mundo, porque en el fondo son los que van a modelar o a pensar los futuros de la educación, de las sociedades, etc. No van a ser los políticos, porque los políticos son cada vez más analfabetos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sino que es la universidad la que está llamada a hacer esa interpelación ética. Por ello, ambas formas ontológicas, procesal y relacional, están en la propia naturaleza del propio devenir del ser humano. Digo procesal porque nos dicen que está relacionado con el devenir, y relacional del mecanismo coexistencial con el otro, ¿no? Por ello, las nociones de diferencia, singularidad y multiplicidad construyen un diagrama ontológico relacional, un espacio que nos ofrece un horizonte de sentido para interpelar los itinerarios de transición civilizatorios a los que somos expuestos. Y eso es lo interesante del momento actual que vivimos, que estamos en una transición civilizatoria, ¿sí? Argumento que resulta clave para comprender la práctica política de la diferencia en el mundo actual. La diferencia es parte de la atribución de sentido de la singularidad, una unidad existencial más compleja que evita ser cosificada por cualquier tecnología de pensamiento esencialista o individualista. En efecto, tal esquema promueve un criterio de distancia crítica, se aleja, ¿no es verdad?, del objeto de estudio para los movimientos. Por el contrario, el modelo predominante de la producción del conocimiento es el del involucramiento intenso con la situación y las colectividades, lo que convierte a esta triada categorial, diferencia, singularidad, multiplicidad, en un sistema de involucramiento intenso. Se fundamenta en su capacidad para confrontar a los actores sociales, como el Estado y la academia, con preguntas claves sobre la identidad de los territorios, la vida y sobre todo la vida, ¿sí? Por la misma razón, las estrategias propuestas por los movimientos cobran una inusitada importancia en el campo teórico y político de la vida.
Las ontologías relacionales, que van a ser propuestas por Arturo Escobar, un coterráneo de ustedes, y las procesales, desde la filosofía de la diferencia por Deleuze, Braidiotti y Balzano, estas dos últimas autoras asociadas al feminismo y al poshumanismo, tienen como función darle la vuelta al esquema ontológico dualista que sustenta sus articulaciones en torno a una línea de pensamiento global abismal que define qué figuraciones cuentan como humanos y cuáles de ellas no. Y aquí habría entonces la pena recuperar en el estudio de las desigualdades en el sistema terciario la idea de lo que Frantz Fanon produce como zona del ser y del no ser, es decir, para darnos cuenta cómo esta división del mundo sanciona formas existenciales que son legítimas y otras que no valdría la pena de poder considerar, ¿no? Que sería justamente la zona del no ser, donde estamos la mayoría de nosotros como latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Por eso que la lucha que enfrenta una educación inclusiva crítica surge de la tarea crítica de producir un marco de conocimiento que permita liberar a quienes son racializados o oprimidos y convertidos en indiferencias o desdenes ontológicos. Es articular un sistema o un saber que permita contradecir las reglas de inteligibilidad o de comprensión de los criterios de definición de cada ser y grupo social que han sido construidos al margen de la historia, ¿sí? Para ello es necesario interrumpir las condiciones de enunciabilidad y escuchabilidad de tales unidades de significación del ser humano. La educación inclusiva cambia las reglas del juego. Por ello, lo que nosotros hoy día tenemos son ontologías dualistas, que son ensambladas a partir de la zona del ser y la zona del no ser. Un espacio de fractura entre el individuo y su comunidad. Es responsable de un singular proceso de desencaje de sus unidades, de usurpación del territorio existencial del grupo o de grupos construidos al margen de la historia. La zona del ser, la zona de los sujetos racializados, excluidos, minorizados, subalternizados, es responsable de la articulación de diversos mecanismos de empobrecimiento existencial. Y aquí es donde yo creo que también el sistema educativo tiene una tarea ética profunda, de ver cómo lo que entrega como formación contribuye al fortalecimiento de la existencia y que la educación en sí misma es un desafío ontológico o contribuye al empobrecimiento existencial, que no es otra cosa que el destino social que la universidad va a construir en sus estudiantes a través de su formación. Las ontologías dualistas operan en referencia a un mundo marginando silenciosamente la presencia de múltiples otros mundos, a través de la imposición de un mundo secular, racional, liberal, a costa de otros mundos existenciales. Por ello, la consolidación a juicio de Escobar de un mundo que es el mundo de la modernidad, que hoy llega a su máxima expresión con la globalización neoliberal, y debiésemos entender la idea de la globalización desde el punto de vista más bien de otra producción de afectividades. Esta globalización neoliberal de corte capitalista e individualista ha conllevado a la erosión sistemática de la base ontológica territorial de muchos grupos sociales, particularmente aquellos en los que priman las concepciones de mundo no dualistas, es decir, que no están basadas en separaciones indicativas o que tienden a negar o jerarquizar. Una ontología relacional es aquella que emerge por fuera y más allá de las imputaciones argumentales sancionadas por las ontologías dualistas. Parte de su reconocimiento conecta con criterios de interconexión e interreferenciación entre diversas expresiones del humano, a pesar que reconoce que la categoría de humano y humanidad son el resultado de construcciones históricas, relacionales, estructurales complejas, a través de las que el colonialismo y el imperialismo sustentaron su proyecto de dominación y opresión a nivel mundial. La dimensión relacional del sintagma se encuentra un cierto grado de atribución en lo que Sylvia Wynter denomina criterios de coespecificidad del ser. Esto es una pluriversalidad de unidades de significación del humano, múltiples formas de ser humano, ¿sí? Y tal grado de interreferenciación, dice ella, que están interconectados. Aunque no lo creamos, nosotros todos estamos conectados entre todos nosotros por diversas formas existenciales. Por ello, las ontologías relacionales trabajan con el material óntico de aquellos que justamente están excluidos en el margen de la historia o forman parte de esa exterioridad, ¿no es verdad? Es aquello que caracteriza a muchos pueblos étnicos territoriales, no se encuentran limitadas a estos. De hecho,
de la misma experiencia de la modernidad occidental, hay expresiones de mundos relacionales no dominantes. Las ontologías relacionales parten de la premisa de producir un mundo donde quepan otros mundos, y esa es la premisa fundacional de la inclusión. Pero para eso, justamente hay que cambiar las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad y a per se las que configuran el sistema educativo. Las ontologías relacionales parten entonces de la premisa de producir un mundo donde quepan múltiples otros mundos. Es la configuración de un pluriverso ontológico. También puede ser leída en términos de un mecanismo de transitividad ontológica. Es algo que se amalgama por medio de un entendimiento profundo de la vida, ¿sí? Pone en funcionamiento una estrategia política de avanzada en el contexto regional y nacional de muchas áreas, por ejemplo, de los derechos de los grupos étnicos, la consulta previa, las actividades extractivas y los procesos de paz. Evidencia una aguda conciencia de la coyuntura planetaria, cada vez más ineludible y amenazante, por la que atravesaremos un cambio climático, la destrucción acelerada de la biodiversidad y un frente en el cual se imponen cambios radicales en el modelo de la economía y del desarrollo, ¿sí? Todas estas cuestiones están relacionadas con el cambio de un modelo civilizatorio y que manifiesta un sentido de una utopía realista en relación con la gran multiplicidad de entramados del humano, y que justamente el mensaje es a promover las transiciones hacia un mundo donde quepan muchos otros mundos, ¿sí? Por ello, la ontología relacional, y ya con esto voy a cerrar, trabaja para crear un sistema afirmativo del ser humano. Construye un entramado de diversas clases de interrelaciones entre múltiples formas existenciales, cuyos criterios de coespecificidad asumen que el territorio es, por tanto, material y simbólico, al tiempo biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación sociocultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su cosmovisión y ontología. Por eso yo he insistido tanto en esta presentación en la necesidad de conocer el conocimiento cultural de aquellos que significamos como externos a nosotros, ¿sí? Porque ahí hay una artificialidad en torno a eso, ¿sí? Recuperar el espacio geográfico para una teoría social crítica a través de esta tríada supone justamente producir un giro dentro de lo que llamamos el sistema moderno colonial, ¿sí? Es decir, producir nuevas geografías sobre la diferencia, la existencia y las desigualdades, ¿sí? Bueno, déjenme, esto ya yo lo dije, y, no, aquí. Y esto nos va a llevar entonces a reconocer la idea de las múltiples singularidades como un concepto que exige un alto rigor teórico y también una naturaleza política. Es decir, lo que yo he tratado de hacer ver con el día de hoy, primero, es a romper esa idea de que la inclusión está asociada a la educación especial y a la discapacidad o a grupos vulnerables, pero también a desafiar la forma en que pensamos los procesos educativos, ¿sí? Desde este punto de vista necesitamos entender la inclusión como un objeto de conocimiento responsable y no como un objeto de conocimiento trivial, como hoy día está planteado, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta de lo que aquí dice que la comprensión ontológica y epistemológica de la inclusión está asociada a diversos proyectos de conocimientos críticos del mundo, lo postestructural, lo antirracista, lo decolonial, lo interseccional, lo anticolonial, lo intercultural, lo feminista, lo interseccional, etc., ¿sí? Y nos permite reconocer que la educación en sí misma es un diseño del mundo. Por lo tanto, tendríamos que hacernos la pregunta cómo el diseño de universidad al que adscribimos, el proyecto universitario en el que estamos, termina siendo qué tipo de diseño ontológico y para qué grupos está destinado ese diseño ontológico, ¿no? Bueno, por ello, y ya para cerrar con esto, porque no quiero que me tiren tomate, ni pescado, ni lechuga, ni nada de eso, porque yo tenía otro propósito el día de hoy, es entender que la concepción de mundo a la que accedemos a través del código proporcionado por la ontología de la modernidad, esta que produce la idea del binarismo, la universalización de la mente, la exclusión de múltiples grupos, justamente tiene como propósito comprender un universo de objetos autosuficientes que podemos manipular o comprender superficialmente. La singularidad como expresión ontológica acontece en la interexistencia, a través de la existencia. Es la existencia continua del pluriverso. A pesar de esto, hay muchas ontologías o mundos que, aunque ineludiblemente o ineluctablemente están interrelacionados, mantienen sus diferencias como mundos. Y eso es lo que es el llamamiento justamente que hacemos, ¿no? A respetar el encuentro con la multiplicidad
asume el desafío ontológico de producir un mundo donde quepan muchos otros mundos. Esta premisa reside en lo más profundo de la educación inclusiva. Cuando ésta es entendida como sistema homólogo de la educación especial, nos conduce a una práctica cultural completamente modernista y caracterizada por separar, jerarquizar y fragmentar. Esta es la relacionalidad a través de la que operan diversas formas de desigualdad. La modernidad es incapaz de mantener la circularidad de la vida y la existencia, ¿sí? Y eso es también lo que habría que hacerse la pregunta: ¿cómo atendemos a esta forma y repensamos el currículum, la evaluación o la didáctica de acuerdo a los debates disciplinarios que están instalados en cada uno de nuestros campos de trabajo, ¿no? Bueno, y finalmente decir que esta es una forma de definición de la existencia responsable de la producción de patrones ontológicos dualistas, ¿no? La modernidad, ¿sí? Y que alteriza o subalteriza a ciertos grupos. Bueno, voy a dejar hasta acá mi presentación. Si hay preguntas, comentarios, bueno, estoy dispuesto para que podamos conversar. Mi propósito era justamente aclarar, ¿no? Por eso se llama territorios de la diferencia y ontología y otra infraestructura de la conciencia, tratar de entender el trasfondo que tiene la inclusión y luego desde allí poder repensar si lo que estamos haciendo está caminando o está anclado en lo que tradicionalmente hemos significado como su principal fracaso cognitivo, ¿no? Bueno, reitero mi agradecimiento a la universidad y espero que mi presentación en ciertos momentos haya generado algunas preguntas para ustedes, que era lo que yo buscaba. Muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas, los comentarios, lo que nos dé el tiempo que está estimado. Muchísimas gracias.